Comenzamos en 2 y punto la tertulia sociopolítica de la mano de Raimundo Ango. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Silvia Argüelles, bienvenida. Buenas tardes. Y Fran Menéndez, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué os parece o qué os pareció ese debate a 4? ¿Quién ganó? ¿Quién salió perjudicado? Bajo vuestro punto de vista, quiero vuestra opinión. Silvia, por favor. Siempre Silvia, te tocó. hacen Bien. a mí los honores, siempre Bien. rompo el hielo yo. Bueno, yo haciendo un análisis más completo, limitándome no solamente a decir ganadores y perdedores, yo creo que ganó en este caso los ciudadanos por poder ver un debate que era innovador y que parece ser que los diferentes partidos empiezan a hacer una nueva forma de hacer política, de que sea más abierta a los ciudadanos y a ocupar más cuota de pantalla y de medios para explicar toda esa serie de propuestas, y eso me parece que es positivo porque se inicia una competencia entre partidos para poder ganar ese voto del ciudadano. En mi caso, para mí un claro vencedor ha sido Albert Rivera por las propuestas, por la defensa del discurso. Perdedores en este caso diría que el presidente del gobierno por su ausencia en el debate, el no estar el ser el claro protagonista en un debate y no comparecer siempre es una pérdida. En este caso sí es verdad que me sorprendió la postura o la defensa de Soraya Sáenz de Santamaría. Creo que tenía un papelón muy difícil y que estuvo bastante solvente y supo defenderlo bien, y que se está claramente posicionando como una mujer fuerte dentro del partido y de una mujer de confianza de la parte de Mariano Rajoy. Por el caso de Pedro Sánchez, yo creo que todas las encuestas lo dijeron, que se esperaba un poco más, algo más flojo, y que precisamente por eso parece que sus asesores le están diciendo que para el debate de esta noche tiene que ser un poco más contundente y más duro en esas intervenciones. Pablo Iglesias también estuvo contundente, aunque como se ve claramente dentro, en algunas hubo anécdotas dentro de ese debate con algunos fallos y algunos errores, pero yo creo que en líneas generales esa sería mi opinión. Yo creo, que el debate estaba totalmente desvirtuado. Es mi opinión, porque, en primer lugar, la no comparecencia del presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, me parece una falta de respeto a todos los españoles. Y yo creo que los debates tienen que ser mucho más serios de lo que realmente son. Y yo creo que la participación tiene que ser una participación más amplia en los debates, por lo menos en todo lo que es el entramado de partidos que hay dentro con representación parlamentaria, deberían participar en su debate. Yo creo que en España estamos poco acostumbrados a debatir en los medios de comunicación y desvirtuamos un poco, no estamos acostumbrados por culpa del bipartidismo famoso que hubo siempre en este país, ¿no? Parece que ahora el bipartidismo ya no existe como tal, sino que hay 4 partidos que están muy cerca unos de los otros. Yo no sé hasta qué punto es bueno políticamente, aunque a mí personalmente me parece muy bueno que haya esa amplitud de ideas dentro de lo que es la sociedad española. El problema será llegar a acuerdos después, una vez pasadas las elecciones, ¿no? Porque no habrá un partido con mayoría absoluta, y los acuerdos, como todos sabemos, en este país los acuerdos no son programáticos, no van por programa, sino van a ver quién chupa más del bote en un momento determinado. Porque lo que estuvimos viendo en todos los acuerdos que hubo, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, en los gobiernos en que estaba de minoría, que pactaron con los nacionalistas, era todo simplemente a ver cómo distribuíamos la tarta del dinero. Porque nos guste o no nos guste, política es dinero y dinero es política. No se puede hacer nada en ninguna parte si la bolsa está vacía, y así de claro. Entonces, lo que está claro es que si no se ponen los mimbres, y yo no veo que ningún partido en estos momentos tenga una idea clara y concisa de poner los mimbres para establecer un programa de gobierno que prime sobre todo la industria en este país, automáticamente
están primando otros objetivos que no es precisamente redistribuir el país, que es donde sale el dinero. Porque queramos o no queramos, aunque seamos en turismo los mayores proveedores del mundo, el sector servicios por sí solo no arranca el país. Y tenemos una economía bajísima. Seguramente tenemos que ver el porcentaje de empresas que cerró en los últimos años y no se ve una luz al final del túnel, porque empresas grandes como Abengoa nos entran en la suspensión de pagos porque la verdad es que falsean las cuentas y aquí no hay un control, en este país no hay un control sobre las cuentas de las grandes empresas. Y resulta que tenía que haber controles tanto de bolsa, pues son empresas que cotizan en bolsa, como del propio gobierno, como de los propios estamentos. Y no hay un control. No se puede permitir que una empresa como Abengoa, con 23.000 trabajadores, vaya a la bancarrota por una mala gestión económica o falsamiento de las cuentas. Que estuve leyendo ayer que un chico de 17 años en Madrid, un trabajo que le mandaron de economía sobre Abengoa, ya dijo hace 6 meses de que Abengoa estaba en bancarrota. Actual estudiante de medicina, por cierto. Fran Menéndez. Bueno, yo creo que el gran ganador del debate fue Antena 3, sin duda alguna. El grupo A3 Media tuvo un éxito de audiencia tremendo, 9 millones de espectadores creo que siguieron el debate. El debate yo creo que generó una gran expectación entre los teleoyentes españoles, la gente estaba pendiente del debate. Antena 3 estuvo casi durante una semana vendiéndonos el debate como si fuera la final del Campeonato del Mundo de Fútbol casi. Luego generó un debate alrededor del propio debate con aquellos espectadores que iban a animar esos partidos, que me pareció bastante penoso, por cierto. Un debate tiene que ser lo que tiene que ser y dejarnos de toda la parafernalia que rodeó al debate. Y ceñiéndonos a lo que fue el propio debate en sí, yo creo que fue decepcionante en general, ¿no? Para mí los cuatro dejaron bastante que desear. Normalmente cuando se va a la defensiva suele pasar lo que pasó, es decir, que la gente se quedó con ganas de ver más propuestas. Yo creo que los cuatro fueron a no perder y al final creo que los cuatro salieron perdiendo. Rivera muy nervioso en la primera parte, luego mejoró sustancialmente. Soraya Sáez de Santamaría yo creo que por debajo de lo que deberíamos de esperar de ella. Creo que Soraya es una gran parlamentaria y creo que no estuvo tampoco excesivamente brillante. Pedro Sánchez absolutamente decepcionante. Me pareció además incluso bastante respetuoso con el resto de los oyentes, y Pablo Iglesias en su línea, ¿no? Vender demagogia es muy fácil, vender ilusiones que sabe que no va a poder cumplir es lo más fácil de todo, y fue pues bueno, el gran demagogo, el gran vendedor de crecepelos, que es a lo que nos tiene acostumbrados Pablo Iglesias. En general, a mí el debate en sí, insisto, me defraudó bastante. Yo creo que cualquier ciudadano que tuviera que decidir su voto en ese debate salió decepcionado. No creo que aclarara mucho la situación a los ciudadanos. Y respecto a la presencia o no de Rajoy, evidentemente yo creo que Rajoy, a posteriori del debate, creo que se está arrepintiendo de no haber asistido, porque creo que de haber asistido hubiera quedado bastante mejor que no como fue, es decir, no asistiendo, ¿no? Creo que era un debate en el que podía haber demostrado mucho más de lo que demostraron el resto de candidatos, y desde luego creo que está arrepentido de no haber acudido, creo, a ese debate. Raimundo Bando. Sí, yo estoy de acuerdo con Fran en que el debate quien lo ganó fue la A3 Media, y a mí particularmente el debate no me gustó. Yo creo que los cuatro en líneas generales estuvieron muy por debajo de las expectativas creadas por parte del público, y como consecuencia de eso, aun pensando que efectivamente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tenía que haber ido a ese debate, pero viendo cómo fue el debate, yo creo que quien ganó fue Rajoy. Quien ganó fue Rajoy por no haber ido. En cuanto a los cuatro, pues bueno, pues yo creo que Pablo Iglesias estuvo dominador del medio, el que más dominaba el medio. Evidentemente es un gran comunicador, se le nota la experiencia, mucha más experiencia que al resto, y eso se nota y lo hace bien, pero con la demagogia que nos tiene acostumbrados. Por otro lado, pues Pedro Sánchez para mí estuvo publicista y teatral. Rivera, pues en fin, como decía Fran también, la primera parte muy nervioso y quizá con excesiva ansiedad.
Y Soraya, pues también por debajo de sus posibilidades, pero con serenidad y con firmeza. En realidad yo creo que los cuatro no estuvieron bien, y a mí el debate, la verdad es que me defraudó. Y creo, sinceramente, que poca gente, como consecuencia del debate, va a cambiar el voto que ya tenía pensado. Realmente estos partidos políticos que se presentan a estos próximos comicios, dentro de muy pocos días, el día 20 de diciembre, ¿explican con claridad los principales puntos de su programa o siempre actúan argumentando lo mismo? Yo creo que no, yo creo que al final lo que sigue faltando, yo creo que es mucha más precisión y sobre todo yo creo que mucha más sinceridad en las propuestas de los partidos políticos. Estamos viendo una amalgama de propuestas y de falsas ilusiones a la población, es decir, la situación del país es la que es y desde luego que le está viendo muy pocas propuestas concretas. Quizá, desde mi modesta opinión, el que más está aportando al debate, sin duda, es Albert Rivera, ¿no? Está sacando propuestas que es muy contestadas por el resto de partidos políticos, creo que muchas veces sin argumentos, y yo creo que por lo menos ha traído algo de frescura al debate. Está aportando, insisto, ideas que por lo menos son novedosas, en muchos casos son criticadas, yo creo que con mucha demagogia también. Simplemente se me ocurre el tema de la violencia de género, que hizo un comentario para mi gusto de lo más objetivo y de lo más razonable del mundo. Enseguida se le lanzaron de una manera creo que absolutamente injustificada. Y yo creo que está aportando cierta frescura al debate político. Del resto, bueno, más de lo mismo, pues Mariano Rajoy ha hecho determinadas propuestas fiscales y determinadas propuestas que fomenten la contratación de nuevos trabajadores y animen un poco el mercado del empleo. Pablo Iglesias en su habitual línea de propuestas que son absolutamente irrealizables, pero que trata de captar un electorado harto, quemado, en muchos casos parados de larga duración, gente joven que no ha trabajado jamás y que, bueno, que ve una luz al final del túnel con las propuestas de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en su línea. Es decir, un partido político como el PSOE, que dejó al país en la situación que lo dejó, evidentemente 4 años después poco puede aportar al debate y poca ilusión puede aportar, sobre todo cuando vemos que allí donde gobierna, y hablamos de Andalucía, soporta los índices de paro más altos de Europa. Es así, casi un 30 y pico % de paro. O sea que poco puede, insisto, ilusionar a la gente el Partido Socialista, a mi modesto entender. ¿Qué hay de nuevo en estas elecciones? Evidentemente la aparición de 2 nuevos partidos políticos que han traído frescura al debate, que han traído al menos ilusión en el electorado, porque las encuestas dan una subida en la participación importante y que creo que además es bueno porque de alguna manera pues reactiva a los grandes partidos, históricos partidos de España, tanto Partido Popular como Partido Socialista, que estaban aletargados, que habían entrado en una dinámica de ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, y desde luego que el 21 de diciembre va a traer pues un nuevo escenario político al país, desde luego mucho más enriquecedor seguramente para los ciudadanos, porque va a haber un debate mucho más profundo, va a tener que haber pactos, y yo creo que eso en general pues bueno, va a aportar algo de frescura a un panorama político que desde luego había entrado en una decadencia absoluta y en un hartazgo por parte de los electores y por parte de los españoles. Yo creo que bueno, son unas elecciones importantes, son unas elecciones distintas, las primeras quizá en los últimos 30 años que aportan pues bueno, una dinámica distinta. Las encuestas dan una igualdad bastante grande entre todos los partidos. Vamos a tener que empezar a hablar de coaliciones y bueno, en general yo creo que eso, insisto, es enriquecedor para la propia política y desde luego para el ciudadano se abren 4 años pues un poco más ilusionantes que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo que con Fran. Sí que creo que si algo se le puede dar de mérito y de tremendo valor a Ciudadanos en estas elecciones es el aportar esa frescura de hacer una forma política, una forma diferente de hacer política, que es la política constructiva, la política de mirar al resto de partidos como adversarios y no como enemigos, la de la no descalificación, la de siempre respetar el juego limpio, pese a que en nuestro caso no sea así. Y el intentar hacer propuestas y el intentar sumar y el hacer un debate político más profundo, es decir, aportando a propuestas, explicando esas propuestas y que de manera argumentativa y de manera seria se puedan abordar, pero como hablábamos en este caso con el tema de la violencia de género, pues no de esa forma tan demagoga
ese ataque tan oportunista, para mí sorprendente por parte del Partido Socialista. Creo que ha hecho una especial saña con algo que es un tema excesivamente delicado, en el que creo que nadie puede estar en desacuerdo. Creo que todos estamos en contra de la violencia machista, y que se ha hecho en este caso un excesivo ensañamiento sin abordar realmente de una forma seria esa propuesta, simplemente por el hecho de descalificar. En el caso de Podemos, que es verdad que también surge con esa frescura, también es verdad que veo que ha caído muy rápido también en esa forma un poco embarrarse en la política, en la descalificación. Vemos nuevamente que sin aportar medidas encontramos unas declaraciones totalmente inaceptables por parte de uno de sus fundadores, con el único, parece que el único argumento de poder criticar a Ciudadanos es aludiendo como que el líder del partido tiene un supuesto problema con las drogas. Nuevamente, una forma detestable de hacer política, y sin propuestas, solamente con la mera descalificación. Y creo que lo más importante de Ciudadanos es ese respeto, que es el respeto no solamente a los partidos, sino principalmente al ciudadano. El ciudadano lo que quiere es escuchar de los partidos sus propuestas. Están hartos del y tú más, están cansados de esa vieja forma de hacer política de Partido Popular y Partido Socialista. Error por parte de Podemos sumarse también a esas descalificaciones. Ayer nuevamente veíamos en uno de los actos de Podemos a Ada Colau hacer ataques también totalmente sin sentido, hablando de que para poder utilizar la palabra, la expresión "si se puede", Albert Rivera tiene que lavarse la boca, como si, no sé, como si incluso hasta se apropian de las palabras. Creo que hay que ser más respetuosos con todos los partidos, y que precisamente, si lo que queremos es volver a conectar con el ciudadano, estas formas de hacer política no ayudan en absoluto. Y luego, por parte de las retomando lo que comentaba sobre las propuestas, yo creo que el principal problema a la hora de explicar sus respectivas propuestas, en el caso de Partido Popular y Partido Socialista, el problema que tienen es que su clara, digamos, desconfianza, desacreditación por parte de los ciudadanos. Creo que por eso no entran tanto a debatir en propuestas políticas, porque no tienen ningún tipo de credibilidad. Estamos viendo que nuevamente el Partido Popular habla ahora de bajar los impuestos, cuando ya lo hizo en la legislatura anterior, y vimos que claramente hizo todo lo contrario. Parece que el Partido Socialista ahora, para retomar votantes, vuelve a hablar de la laicidad del Estado, cuando llevan con esta mismo idea política, llevan todo este tiempo y ya no han gobernado, y parece que lo rescatan cuando quieren esa parte del electorado afín, utilizando esa serie de eslóganes y etiquetas de izquierda y derecha, pues para volver a retomar ese voto, cuando claramente no han hecho nada, y tal vez sea necesario, pero vamos a abordarlo de una manera seria y no vamos a utilizar nuevamente, pues eso, los eslóganes para captar a los votos indecisos. Creo que los argumentos y las propuestas por parte de Ciudadanos están claras. La gente, yo creo que las visualiza enseguida claramente como marca del partido, porque es el único que está hablando de propuestas políticas, no de descalificación al resto de partidos. Martín, ¿está tan claro como dice Silvia, o hay algún tipo de discrepancia? No estoy de acuerdo con nada. No estoy de acuerdo con nada, por una sencilla razón. En este país viven engañándonos desde que existe la democracia. A los ciudadanos, los partidos nos llevan engañando con sus propuestas desde que existe la democracia. Se hacen programas de gobierno grandilocuentes. Se hacen programas de gobierno de que no se cumple ni una décima parte de lo que llevan el programa de gobierno. Y no solamente los dos partidos mayoritarios, sino el problema que existe es, no sé si es naturaleza humana dentro de lo que es España, o somos los españoles, o qué narices. Porque en el resto de Europa normalmente los partidos cumplen con sus programas, en un tanto por ciento muy elevado. En este país nadie, porque se hacen propuestas que son totalmente irrealizables, y los ciudadanos tragamos con ellas. Yo no sé por qué, porque yo lo dije antes, las propuestas que se hagan, tanto económicas como sociales,
necesitan un soporte económico. Y yo no veo esos soportes económicos por ninguna parte. ¿Por qué? Porque después, una vez que se llega al gobierno, se destina el dinero allí donde más interese políticamente, no socialmente. Al granero de los votos se destina el dinero. No se destina el dinero a salvar parte de la escasez de propuestas que hay dentro de España, ¿no? Y si yo hago una propuesta en un momento determinado y esa propuesta conlleva de creación de puestos de trabajo fijo y estable, esa propuesta, si no la cumplo al 100%, por lo menos tengo que poner las bases para cumplirla. Pero es que no se ponen las bases. ¿Por qué? Porque nos olvidamos después de la creación de puestos de trabajo, del trabajo estable, hacemos una reforma laboral que va en contra de la clase trabajadora, hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso, vamos, los españoles lo tienen claro. Pero es que los partidos nuevos que hay en estos momentos, los dos partidos nuevos que hay en estos momentos, que parece que echan aire fresco dentro de lo que es la política española, yo no veo propuestas claras y concisas con soporte económico para desarrollar esas propuestas, porque se nos hincha la boca. Cuestiones sociales, tanto dinero para las cuestiones sociales, que si 600 euros, que si subimos el salario mínimo a 1.200 euros, que si cosas por el estilo. ¿Y el soporte económico dónde está? Porque ese dinero tiene que salir de los españoles, tiene que salir de los impuestos. Y si no hay creación de empleo, los impuestos, ¿dónde salen? Si no hay creación de empleo, ni se crean empresas, ni se crea nada, ¿dónde salen los impuestos? Es que estemos siempre con el mismo cantar. En cualquier economía, aunque sea de casa, para gastar 1.200 euros hay que ganar 1.200 euros. Porque si no te empufas, ¿no? Pues es lo que estamos en estos momentos en España, empujosos hasta las narices. Tenemos un billón de deuda que hay que pagar. No nos rescataron, pero bueno, rescataron los bancos, que estaban todos empufados. Es que aquí corrió el dinero como la pólvora, pero el dinero corrió como la pólvora para el bolsillo de no sé quién. Sí, el tema, pero después pagamos todos los españoles, ¿eh? Porque de los bancos pagamos los españoles. A los bancos no iban a cobrar lo que aportó Europa y lo que aportó España para sanear los bancos. Eso no lo van a cobrar los bancos. Ellos lo van a cobrar. Va a salir gratis total. Cuando están usando ese dinero para reinvertirlo, para sacar más dinero. Y se lo estamos permitiendo. Así que no se nos llene la boca con programas que automáticamente ya estamos cansados de que nos engañen miserablemente con el tema de los programas. Aquí soporte económico. Si hay que hacer una obra que vale 200 euros, esos 200 euros tienen que soportar. Si no, puede ser que yo contrate la obra por 200 euros y mañana venga la empresa y me diga, tiene un sobrecoste y vale la obra 1.000 euros, como estamos haciendo con las empresas españolas y como están haciendo las administraciones públicas. Tanto el gobierno central como las administraciones regionales o los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el dinero sale de ellos, del bolso de ellos. Si el dinero del bolsillo de ellos, ya no se mirarían más. Pero como sale del bolso del resto, ellos no se empujamos todos. Ese es el problema. Raimundo Bando. Bueno, yo respondiendo a la pregunta, yo creo que realmente las propuestas son escasas. No hay muchas propuestas y lo que sí hay es mucho postureo. Es decir, que se está pensando más en lo que la gente quiere pensar y escuchar que no en las propuestas que cada uno hace. Yendo a cada uno de los 4 partidos así más representativos, bueno, pues yo diría que el partido de Pablo Iglesias pues es un partido, insisto, con una demagogia absoluta y total, habla de cosas que parece como si él cuando llegara las iba a imponer, cosa absolutamente inviable. Por ejemplo, referéndum de Cataluña, pero que el referéndum de Cataluña va a proponer, si de acuerdo con la Constitución necesitaría el visto bueno de todos los partidos políticos casi. Bueno, pues por lo tanto eso no lo va a hacer, evidentemente. O sea, cosas de ese tipo que son un brindis al sol y que por mucho que llegara, pues no lo iba a hacer. En cuanto a Pedro Sánchez, bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez está en la misma línea del Partido Socialista de toda la vida, que es más gasto, más impuesto. Más gasto, más impuesto. O sea, así es como soluciona el Partido Socialista
vista casi todos los problemas. Rivera, yo creo que Rivera ha hecho una serie de propuestas que a mí me parecen interesantes y además estoy absolutamente convencido que gobierne quien gobierne en estos próximos 4 años, gran parte de las propuestas de Rivera se van a llevar a efecto. Y por otro lado, pues Mariano Rajoy yo creo que ha hecho las propuestas fiscales, bajo mi punto de vista, más interesantes, que es el quitar el IRPF a las personas que trabajan con más de 65 años y el quitar el IRPF a las personas de primer empleo, lo cual me parece tremendamente positivo. Y por otro lado está en un discurso, bueno, que yo creo que es el suyo, es el que tiene que tener, y es el de la estabilidad. Yo estoy absolutamente convencido que con un gobierno estable, un gobierno con criterio, un gobierno serio, España en los próximos 4 años puede crecer entre el 2 y el 3% de PIB anual, lo cual significaría pues, la creación de entre 400.000 500.000 puestos de trabajo al año, y yo creo que ese es el camino adecuado. O sea, yo creo que evidentemente no hemos salido de la crisis, pero estamos en el camino de salir. Y, en mi opinión, hay que seguir por ese camino. Ese es el bueno, porque hay que dar estabilidad en el mercado internacional financiero, que es realmente lo que a España le interesa. Sí, es el camino a seguir, lo que predica o expone ahora mismo Raimundo Abando. Yo quería, bueno, voy a ir por partes contestando. Si vas a contestar a Martín y luego a Raimundo, ¿no? Sí, y luego lo que me dices de ese camino a seguir. A Martín, porque creo que es el más crítico de todos y ha iniciado su intervención diciendo que estaba en desacuerdo, cuando yo estoy en acuerdo de muchas de las cosas que dice, como el hecho de que nos han mentido, que no han cumplido programas, que nos han defraudado, nos han engañado, nos han... vamos a decirlo así, robado directamente en el bolsillo de todos los españoles con esa corrupción, con lo cual no estoy de acuerdo con eso. Lo que me parece muy injusto y estar en desacuerdo es que partidos que están iniciando, que están en esa casilla de salida con la ilusión de poder realmente regenerar esas cosas y que llevan luchando unos años por cambiar esa forma de hacer política, tengan que ir con la misma mochila y el mismo peaje de los que llevan ya más de 30 años. No, vamos a ver si a la gente la vamos a juzgar por las cosas que se hacen y no por las que se supone que van a hacer porque han hecho otros. Vamos a ser serios y vamos a las personas las vamos a juzgar por sus actos y vamos a dejar esa presunción de que lo que se está diciendo se va a intentar cumplir en su mayoría. Y en el caso de cuando se habla de propuestas que tienen que tener una consistencia económica, la consistencia económica son los presupuestos. Los presupuestos, va a haber unos presupuestos generales que ya se han presentado. Ahí está la consistencia económica y lo que habrá que mirar y criticar son las medidas o las partidas que se van a destinar en cada uno de esos presupuestos, dentro del presupuesto. En el caso de Ciudadanos, para el tema de combatir, que es una de las grandes preocupaciones de los españoles junto con la corrupción, es el desesperante e insoportable paro que tenemos y esa precariedad laboral que nos ha venido de la mano de la situación que nos ha dejado el Partido Socialista y de cómo ha continuado después con sus políticas el Partido Popular y esa reforma laboral que lo único que ha hecho es precarizar más nuestro mercado laboral. Estamos hablando del contrato único. El contrato único no tiene consistencia económica ninguna. Es simplemente vamos a simplificar el mercado laboral con esa amalgama de contratos que tenemos, que lo único que hacen es al trabajador entrar y salir constantemente de las empresas, eliminando de una vez ese muro y esa barrera que existe entre trabajadores con contrato indefinido a aquellos que tienen contratos temporales, que claramente tienen mucha más precariedad laboral, que tienen muchísimos menos derechos, porque a ver quién se le va a ocurrir defender sus derechos cuando sabe que le quedan a 3 meses de renovar su contrato, o a contratos de 6 meses constantes, o a contratos temporales con jornadas bajísimas, donde no se llega ni siquiera con esos contratos, como habla de 1.200 euros, es que ya no digo 1.200 euros, que hay gente que no llega ni al salario mínimo interprofesional con los contratos que tiene, contratos totalmente precarios y totalmente basuras. Vamos a atrevernos y hay una propuesta puesta encima de la mesa.
criticada, no sé todavía exactamente por qué argumentos del resto de partidos, no se quiere o se está en contra de ese tipo de medidas que además se aplican en otros países. El contrato único, que no es algo que se ha sacado de la manga y nos lo hemos inventado desde Ciudadanos. El complemento salarial, para no hablar de esas propuestas populistas y demagógicas, de ese salario universal, de vivir todos del subsidio y de papá Estado, de aquellos trabajadores que por esos contratos tan precarios que tienen, donde trabajas a lo mejor, no llegas ni a una jornada completa a la semana, percibiendo un salario muy bajo, complementarlo a través del IRPF. La senda que dice Raimundo con las propuestas fiscales interesantes del Partido Popular. Es que se va siempre a los núcleos de población de votante que le interesa. Nuevamente, en este caso a los que vayan a los pensionistas y a los que van a estar mayores de 65, que tienen la jubilación próxima, para captar a base de eslóganes esos votantes, y las personas que acceden a un nuevo contrato laboral. Vamos a ser serios, y por la vía de una reforma del IRPF seria, que tiene que ser justa y progresiva, mirar de qué forma vamos a beneficiar en este caso a través de ese impuesto las rentas del trabajo en global, no tocando sectores que son sensibles, porque ¿qué pasa? Que los mayores de 65, como estábamos hablando, gente muy próxima que va a estar ahora a una pensión, son los que tienen ahora un trabajo más estable, aquellos que tienen trabajo, claro, un trabajo más estable, están soportando la economía familiar de lo que tendría que ser ya su jubilación y un descanso, soportando la economía familiar de hijos que ya deberían estar con una economía sostenible e independiente. Y luego aquellas personas que acceden a un nuevo trabajo, solamente beneficiando a sectores de la población para, a través de un eslogan, captar un voto a una semana a semanas de las elecciones. Vamos a ser serios y hagamos reformas no solamente del IRPF, sino completarlas también con la reforma del mercado laboral. ¿Ya acabaste, Fran? Sí. Sí, bueno, ya muy brevemente, el día 20 está ahí a la vuelta de la esquina y lógicamente los ciudadanos tienen que depositar su voto. Espero que lo piensen bien, la intención que tienen de ir a votar. Creo que son unas elecciones muy importantes y creo que nos jugamos mucho. No es el acto de votar, no es un acto muy serio, entiendo, es un acto muy serio y hay que recapacitar bien lo que se va a hacer y no lanzarnos a la alegría de lo primero que nos cuenten, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que es la primera vez en unas elecciones que se han unido propuestas que van dentro de lo que debe de ser la seriedad de una propuesta política. Ha habido un partido político que ha hablado de acabar ya con el derroche del AVE, cuestión que me parece enormemente gratificante. Es decir, por fin un partido político en plena campaña electoral se ha atrevido a decir que basta ya de derrochar el dinero en líneas de alta velocidad, que lo único que están suponiendo es un derroche de miles de millones. Y yo el otro día hablaba con un amigo que trabajaba en Inglaterra y me decía que en Inglaterra están haciendo la primera línea de alta velocidad y se echaban las manos a la cabeza de lo que iba a costar, y había habido un debate tremendo dentro del Parlamento inglés de si era necesario o no era necesario hacer esa línea de alta velocidad. Curiosamente aquí tenemos cientos de kilómetros de alta velocidad absolutamente deficitarios y seguimos hablando de llevar la línea de alta tensión, de alta velocidad a Gijón o de llevar la línea de alta velocidad a Viles. Eso es reírse de los ciudadanos, seguir tomando el pelo a los ciudadanos. Yo creo que lo que hace falta en esta sociedad y en España es mucho más rigor a la hora de gobernar. Mucho más rigor, mucha más seriedad y desde luego que sean propuestas que tengan el suficiente peso y el suficiente respaldo para poder llevarlas a cabo. Lo demás son brindis al sol. Al final estamos en una región que cada día estamos más hundidos y lo que necesitamos, insisto, es políticos un poco más rigurosos, mucho más serios, que los debates sean mucho más abiertos, que haya un debate mucho más responsable y no el debate que está habiendo ahora. Ahora estamos en un debate que si alguien propone algo medianamente serio, el resto se dedica a descalificarlo. Yo creo que esta España ya no solo necesita una mayor riqueza de partidos como puede ser ahora, sino que necesita mucho más seriedad en el debate. Lo que estamos viendo es un debate de descalificaciones por parte de casi todos, insisto,
y creo que eso no es serio y desde luego no es lo que los ciudadanos demandamos. Los ciudadanos demandamos que nuestros gobernantes, que insisto, son nuestros representantes, o sea, los políticos no son alguien que baja del cielo, sino que son nuestros representantes. Cuando nosotros emitimos un voto estamos diciendo que nos representen ese Parlamento y que desde luego busque las medidas económicas, sociales y políticas que respalden a la mayor parte de esta sociedad. Estoy en contra absolutamente de esta política que estamos instaurando de la eterna subvención. Al ciudadano no se le puede estar subvencionando constantemente, sino que hay que aprenderle y facilitarle que tenga iniciativa, que tenga proyectos empresariales que no se encuentren siempre con el gobierno de turno poniendo trabas a la hora de abrir el más pequeño negocio en cualquier municipio de Asturias o en cualquier municipio de España. Debemos de hablar de los miles de municipios que hay en este país que son absolutamente innecesarios. Ese debate hay que abrirlo y hay que dejarse las tonterías de que si cerramos un municipio de 500 habitantes estamos acabando con la democracia. Eso es absolutamente una mentira enorme. Es una falta de rigor absoluta y los ciudadanos exigimos un mayor rigor en la defensa de nuestros dineros, de nuestros impuestos. Yo creo que es el momento, insisto, de acabar con la demagogia y de crear una política mucho más seria, mucho más rigurosa y donde el ciudadano una vez por todas sienta que su voto y su representante realmente lo representan y no están riéndose de él. Raimundo, cuando querías responder, ¿no? No, yo ya pensando en que faltan pocos días, el hablar lo que tienen que hacer los políticos de aquí al día 20 yo creo que está por demás. Yo lo que le pediría al ciudadano, en los pocos días que quedan ya para la votación, es que fueran a votar. Yo creo que es importante votar, ejercer ese derecho. Yo creo que es fundamental porque también es uno de los motivos que tendremos en los próximos 4 años para criticar. Si no votamos mal, podemos criticar. Y por otro lado, que cuando vayan a votar, que piensen en el futuro. O sea, porque ese voto es fundamental para los próximos 4 años. Y en función de ese voto, los próximos 4 años podrán salir mejor o podrán salir peor. Y ese voto tiene que ser, bajo mi punto de vista, un voto por España. Tiene que ser un voto serio. Tiene que ser un voto con criterio. Y debemos de pensar que no todos lo van a hacer igual, ni mucho menos. Si ese voto se hace con criterio y se hace a quien tiene que hacerse, yo creo que, insisto, los próximos 4 años de este país nos llevan al optimismo, nos llevan a un crecimiento de entre el 2 y el 3% anual de PIB y nos lleva a la creación, yo diría que entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo. Y eso es lo que debemos de pensar, no otra cosa. Bajo mi punto de vista, ese es el camino y ese es el futuro de este país en los próximos 4 años. Quedan muy pocos días para las elecciones y, oye, ¿cómo se moviliza a ese voto, a sus votantes, que ronda el 40% aproximadamente, para que el día 20 salgan de casa y vayan a votar? Complicado. La movilización de la gente a la votación es complicada. Lo que pasa, la gente está muy quemada con la forma de actuar de los políticos, la forma del mandato que da la gente a la hora de meter el voto y sale el mandato a uno que gobierna, después gobierna como quiere, sin rigor y sin nada, simplemente lo que decía antes, beneficiando a lo políticamente le beneficia a él. Entonces el ciudadano está muy esclavo. Hombre, ahora con la aparición de los nuevos partidos, posiblemente se revitalice un poco el voto, sobre todo el voto joven, ¿no? Que era el que más estancado estaba, pero después normalmente donde no se vota, la mayoría de sitios en las grandes ciudades, porque los pueblos pequeños y demás, ahí los porcentajes de votación son del 80, 90 o hasta el 100%, depende de los sitios, ¿no? De lo que son pueblos pequeños. Después, las ciudades grandes y las pequeñas y medianas son donde está la abstención o donde está la gente que no va a votar. No va a votar porque está cansado. Está cansado con 4 millones y pico de parados que tenemos en este país, con 2 millones de empleos precarios, con contratos por horas, contratos por días. Todavía, por decirte algo, te mandan a hacer una prueba de 7 días, estás trabajando 7 días gratis por la empresa y después a los 7 días te dicen, si te viene un acuerdo, no te pagan en los 7 días que tal. La gente está muy cansada, muy quemada, y entonces
¿qué hace? En vez de ir a votar para intentar cambiar las cosas, lo que hace es quedarse en casa y no votar. Porque cree que todos son iguales, y como todos son iguales, pues van a hacer todos lo mismo. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es ese, ni más ni menos. La gente está cansada, asqueada, no ve una salida que, de alguien que pueda fortalecer y decir, oye, pues vamos a sacar esto adelante. No, porque ya no cree nadie. No cree. Raimundo Bando. Yo, sin embargo, creo que la participación en estas elecciones va a ser alta. Yo creo que va a ser alta. Yo estoy absolutamente convencido de que posiblemente sean las elecciones con más participación de los últimos años. Incluso yo me atrevería a decir que entre el 75 y el 80% de la gente va a votar, lo cual es una participación alta. En cuanto a qué debemos decir para animarles, bueno, pues yo les animaría diciendo, insisto, en que es importante votar, que es muy importante votar, que nos estamos jugando el futuro de los próximos 4 años y que yo soy optimista. Y soy optimista por 2 motivos fundamentales. Porque a lo que nos ha llevado el pesimismo de los últimos años fue motivado por dos cosas fundamentales. Una, por la corrupción y otra por la crisis. En cuanto a la corrupción, yo también soy optimista a futuro, por un motivo, y es porque la impunidad se ha terminado, la impunidad que teníamos hasta ahora se ha terminado, y porque la sociedad, los ciudadanos, ya no estamos dispuestos a permitir que los corruptos sigan por el mismo camino. Y en cuanto a la crisis, bueno, pues la crisis que hemos tenido tremenda entre el año 2008 y el año 2012, bueno, empezamos a salir de ella. Ahí están los resultados, hay gente que no lo quiere ver, pero bueno, yo creo que el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, porque se están vendiendo más coches, porque se están vendiendo más pisos, porque se ha aumentado el consumo en los comercios, en las grandes superficies, en fin, porque yo creo que los datos están ahí y evidentemente estamos mejorando. Y esa mejora tiene que ser el resultado de, insisto, una votación seria para que en los próximos 4 años esa mejora la sigamos viendo. Breve opinión, Silvia. Bueno, yo les diría a esas personas que están indecisas y realmente todavía no tienen claro su voto, que el hecho de que no vayan a votar solamente beneficia a los de siempre, que son a los 2 grandes partidos, a este bipartidismo, que ya tienen un colchón de votos a base de muchos años de gobierno, en el que han primado los clientelismos y bueno, el engordar ese hecho de votantes seguros que tienen su voto comprado porque no son críticos, y el ejemplo era el que ponía Fran en el caso de Andalucía con el Partido Socialista, y también hay otras comunidades autónomas y otras zonas también donde eso ocurre también con el Partido Popular, y que si queremos que haya un cambio tenemos que ir a votar. Tenemos que votar con ilusión, con optimismo de pensar que realmente las cosas pueden cambiar y que se puede llegar a proponer cosas que se van a cumplir, dar ese voto de confianza a las nuevas formaciones y sobre todo que se vaya a votar, que no se quede en casa. Yo creo que hay que votar, es decir, el derecho ciudadano es fundamental, la capacidad y la posibilidad de que el ciudadano en una urna demuestre su hartazgo o su satisfacción con el gobierno de turno. Yo creo que eso es el principal principio democrático, es el de acudir a la urna y votar, depositar nuestro voto, dar la confianza al gobierno que hay si creemos que lo ha hecho bien, o dar la posibilidad a otros partidos de que gobiernen. Esa es la grandeza de la democracia y yo creo que es suficiente motivo para acudir a votar, ¿no? Yo creo que nadie se puede quedar en casa, nadie puede negar este derecho, es decir, hay que acudir a votar porque creo que es la mayor grandeza de la democracia. Ciudadanos, creo que es nuestro gran papel el decidir quién nos representa, insisto, porque esos políticos están ahí representándonos a todos, no debemos de olvidarnos nunca, y hay que exigirles, lógicamente, una vez que depositemos ese voto, que durante 4 años no se olviden que nos están representando a nosotros y que deben de buscar el bien de la mayoría de los ciudadanos. Insisto, creo que se avecinan 4 años muy interesantes, creo que puede salir un gobierno mucho más fuerte, mucho más abierto y sobre todo creo que mucho más enriquecedor para todos, porque creo que de la diversidad
va a surgir, insisto, nuevas ideas, nuevos proyectos y desde luego se acabó un poco el abuso de la mayoría absoluta que muchas veces pues, bueno, encierra en una urna de cristal al gobierno de turno con esa mayoría y se aísla un poco de la sociedad. Yo creo que eso se va a acabar. Creo que la participación de otras fuerzas políticas va a ser importante y va a ser interesante. De momento, como decía Raimundo, yo creo que la corrupción se ha pegado un golpe encima de la mesa y creo que se acabó el desmadre que había en este país, de que aquí todo el mundo iba a lo que iba, a enriquecerse de una manera rápida y a espaldas de los ciudadanos o riéndose de esos ciudadanos a los que habían votado a esos políticos. Y creo que, insisto, el día 20 pues, bueno, se abre un abanico de nuevas posibilidades y yo creo que de ilusión, y creo que debemos de ir a votar y sobre todo eso, que sea un proceso lo más abierto posible y sobre todo espero y deseo que una vez que las urnas se cierren todo el mundo asuma los resultados de esas elecciones y nos olvidemos ya de lo que está pasando en otros países no cercanos, pero que no se respeta lo que las urnas han dicho y bueno, se trata de ocultar o de tratar de evitar que los ciudadanos han decidido una cosa, sobre todo respeto a lo que salga de esas urnas, porque creo que desgraciadamente vamos a ver seguramente pues, bueno, mucha polémica después del día 20, si no al tiempo. Para finalizar, ¿os atrevéis a dar una porra o no? A ver, Raimundo, rápido. Yo diría que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Segundo, el Partido Socialista. Tercero, Ciudadanos y cuarto, Podemos. Martín. Hombre, yo no tengo muy claro el panorama político que va a quedar, ¿no? Yo no tengo muy claro el panorama político que va a quedar porque, vamos, lo único que veo más claro es que seguramente con las encuestas en tema de mano y según ver los resultados el Partido Popular va a ganar otras elecciones. Después en los otros partidos no tengo muy claro quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo y quién va a ser el tercero, porque hay una igualdad terrible y va a depender mucho de la gente que vaya a votar, de la abstención que haga, los que se queden en casa y los que no se queden, y va a depender mucho del último día. El último día es fundamental. Selva Reyes. Bueno, yo creo que podemos tener una sorpresa no sé de qué tipo, pero es una de las elecciones que yo creo que más incertidumbre hay. Por ejemplo, Ciudadanos segundo. Más están variando. Yo, como soy prudente y me mantengo siempre prudente con las elecciones, vamos a decir que Ciudadanos sigue ahí pisándole los talones al Partido Popular y que todo dependerá de los pactos posteriores. Mi pronóstico, yo creo que el Partido Popular va a ganar y espero y deseo que sea en coalición con Ciudadanos, porque creo que va a aportar, insisto, 4 años de estabilidad y de progreso a este país. Después el resto, bueno, me imagino que el PSOE quedará segundo, seguramente, y Podemos espero que quede cuarto o quinto. Pues hasta aquí la tertulia política del 20 de diciembre. Con esos amigos, Jora Menéndez, gracias. Muchísimas gracias y aprovechar también para desear una feliz Navidad a todos y espero que democrática Navidad. Silvia Arroyo, gracias. Muchas gracias. Martín, gracias. Pues gracias a vosotros por haberme invitado y simplemente desear felices fiestas y que el año que viene tengamos un gobierno más justo y más duradero y que todas las promesas que haga que se cumplan en realidad. Raimundo Abando, gracias y lo dicho, felices fiestas a todos. Gracias a Dos y Punto, gracias a todos los espectadores que nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver en Facebook y yo, pues a través de Dos y Punto, desear a todo el mundo una feliz Navidad y todo lo mejor para el 2016. Hasta aquí la tertulia política de Dos y Punto. Gracias, volvemos el próximo año 2016. Les esperamos.